Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Me da mucha alegría el poder estar con ustedes y compartir este tiempo estudiando la palabra del Señor. Es algo maravilloso el poder leerla y el poder aprender de esta palabra maravillosa. Tenemos el día de hoy un tema que concluye el libro del Génesis. Es un tema maravilloso y se titula de esta manera. Repitan conmigo: un corazón absoluto y una fe absoluta. Como dije, perfecto, un perdón absoluto y una fe absoluta. Vamos a entrar al tema y vamos a introducir el tema hablando del perdón. Perdonarse y perdonar es una decisión para estar bien con uno mismo antes que con los demás. Definitivamente, lo primero es en nosotros, va a influir en nosotros de una manera potencial. El perdón a nosotros mismos es el proceso de aprender a amarnos y aceptarnos, pase lo que pase. Algunas personas es una decisión, una actitud, un proceso, una forma de vida, algo que ofrecemos a los demás, algo que aceptamos para nosotros mismos. El perdón es una decisión voluntaria y consciente. Escuchen esto muy interesante, que nos libera de sentimientos negativos como el rencor, el resentimiento, el enojo y el dolor. Es como una actitud. Esto implica estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de las propias percepciones, comprendiendo que son meras opciones y no son hechos reales, son supuestos. Y algo importante que podemos aprender en todo este asunto del perdón, del perdonar y ser perdonado, es que el perdón es instantáneo, pero que la confianza debe ser construida durante un largo periodo de tiempo. No es tan rápido como el perdón, la confianza. Y como proceso, esto en nuestra vida, el asunto del perdón y ser perdonado, nos va a permitir cambiar nuestras percepciones las veces que sean necesarias. Recordemos que muchas veces llega a nuestra vida como supuestos, pero podemos cambiarlo. Según se vaya contemplando, según se vaya entendiendo lo que se ha dicho, lo que se ha hablado o afirmado, en los supuestos, que a muchos supuestos son netamente negativos e imaginarios. La salud, se dice que la salud física de nuestro cuerpo mejora con el ejercicio exhaustivo del perdón. La autoestima mejora también al dejar de apegarse a sucesos dolorosos del pasado. Perdonar reduce el temor al rechazo, reduce el engaño, el abandono. Por lo tanto, el perdón va a incrementar la confianza en sí mismo y nos va a liberar al individuo del rencor. El perdón elimina asuntos inconclusos y cierra episodios dolorosos que roban energía, que roban tu capacidad y afectan el rendimiento personal. Sin el perdón seguimos estancados en el mismo estándar de vida que generan círculos viciosos. Así que quede claro esto: el perdón te libera de la carga emocional de tu pasado. José, al perdonarse y perdonar, esta acción lo llevó a una decisión que lo elevó a un perfecto equilibrio de su vida personal. Antes de influir con sus hermanos, a tener este hosco encuentro, el perdón a nosotros mismos se tiene que hacer tal como lo hizo José. Y sí también lo hizo a sí mismo, porque a final de cuentas él tenía que actuar de una forma supuestamente brusca para presionarlos y poder darse cuenta si ellos realmente estaban arrepentidos o seguían con su misma forma de vida. Pero esta actitud o esta forma de actuar así podía interpretarse como un estado de venganza. Sin embargo, no iba por ahí el asunto. José ya tenía un plan de perdón hacia sus hermanos y un plan de perdón hacia sí mismo, por el hecho de que él iba a actuar de una forma brusca contra ellos
para indagar varias cosas. Primero, si habían cambiado su forma de ser. Segundo, si su hermano Benjamín estaba vivo. Y tercero, lo más importante para él era saber de su padre. Así que algo debemos saber, y es que para perdonarlo es necesario también amarlo. Cada persona es la medida de su amor para sí mismo, por lo que tu autoestima es el marco de referencia desde el cual se proyecta. Perdonar a los demás como pueden ser nuestros padres, nuestros hijos, hermanos, pareja, nuestros amigos, cualquier persona que se relacione con nosotros, resulta fundamental para nuestra paz interior y nos ofrece la oportunidad de sanar tanto internamente como también en nuestras relaciones. Y en el proceso del perdón hacia los demás es importante aceptar a las personas como son y abandonar las expectativas que habíamos puesto en quienes confiamos, considerando que esas personas actuaron diferente de acuerdo con sus valores, con sus creencias, con sus patrones de formación y experiencia. Y aceptar que difícilmente pensarán o van a actuar de igual manera como nosotros queremos. Porque cada quien tiene una formación y esa formación se da en el seno del hogar, y por lo regular muchos hogares están en un estado crítico y no podemos demandarle a alguien lo que realmente no tiene. Muchas veces puede resultarnos difícil perdonar a alguien, y sobre todo si nos ha hecho daño a propósito. Es el caso de José. Si lo analizamos a ojos de buen cubero, sin embargo, nos vamos a dar cuenta de una pregunta, o haríamos una pregunta de rigor muy inquisitiva, y la pregunta sería: ¿qué le ayudó a José a perdonar a sus hermanos? ¿En qué le ayudó? Mira, te voy a decir esto: José no se vengó de sus hermanos, sino que trató de averiguar si estaban arrepentidos, como se lo dije con anterioridad, porque quería perdonarlos en realidad. No les guardó rencor, sino que imitó al Eterno, que nos perdona con su sorprendente generosidad. Y lo podemos analizar al contexto del libro de Miqueas, en el capítulo 7, versículo 18 y versículo 19, donde dice esta palabra poderosa. Comienza con una pregunta: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y la echará en lo más profundo de la mar. Ahí irán todos nuestros pecados. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué amoroso es Dios! La pregunta sería: ¿cómo actúas tú? ¿Igual que el carácter de Dios? Bueno, si queremos enfocar el tema, podemos decir que el deseo de Dios es que nos perdonemos, y que nos perdonemos mutuamente, siguiendo el derrotero de la fe, tomados firmemente de su promesa. Lo voy a repetir nuevamente: y el deseo de Dios es que nos perdonemos mutuamente, siguiendo el derrotero de la fe, tomados firmemente de sus promesas. Bien, ahora estamos en la lectura de Génesis capítulo 50, el versículo 15 al versículo 26, y veamos lo que dice este pasaje tan interesante, y se puede decir que es el último del libro del Génesis. Pongamos atención. Capítulo 50. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien,
para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Qué hermoso versículo de la Escritura. Bueno, vamos a entrarle a la meditación. Estamos reflexionando en el tema y vamos a verlo bajo 3 aspectos importantes. Vamos con la primera sección y es memorias reprimidas. Como dije, wow, memorias reprimidas. Bien, los hermanos de José estaban temerosos porque su papá había muerto. Dijeron: tal vez José siga enojado con nosotros y nos haga pagar por todo el mal que le hicimos. Entonces le mandaron un mensaje a José que decía: tu papá nos dio estas instrucciones antes de morir. Díganle esto a José, por favor. Olvida la maldad y los pecados de tus hermanos, perdona el mal que te hicieron, te ruego que perdones la maldad que cometieron los siervos del Dios de tu papá. Ay, Señor, impresionante, aquí hay mentes reprimidas. Porque yo les voy a hacer una pregunta para los que hemos estado estudiando esta serie. ¿No se supone que José ya los había perdonado? Cuando José leyó este mensaje, se puso a llorar. ¡Qué tristeza! No podían comprender la dimensión del amor que les había mostrado. ¡Qué triste cuadro de personas! Y cuando les has perdonado sus fallas, siguen reprimiendo sus emociones. Porque siguen pensando que se merecen lo peor por sus errores. Luego podemos analizar que los hermanos de José fueron a buscarlos, se inclinaron ante él, y le dijeron: nosotros somos tus esclavos. Pero José le dijo: tengan miedo, ¿acaso puedo decidir en lugar de Dios? Aquí hay algo muy profundo. Si nosotros analizamos esta palabra que le está soltando José, es una cosa muy profunda, porque aquí automáticamente José le está diciendo: miren, van a escapar de mi mano, pero de la mano de arriba eso va a ser imposible. Yo no puedo tomar el lugar de Dios. Es decir, aun cuando nosotros soltemos el perdón, tendremos el perdón de las personas, pero las consecuencias se van. El mismo José le dijo: ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo transformó para bien. No pueden asimilar que Dios lo hizo para obtener los resultados que se están dando en este preciso momento histórico. Sus actitudes nefastas fueron el instrumento óptimo para lograr un plan perfecto, para salvarle la vida a mucha gente, incluidos ellos mismos. José mismo insiste: no tengan miedo, yo les voy a suplir a ustedes y a sus hijos también. Miren, analicemos que de esta manera José les dijo cosas buenas a sus hermanos y los hizo sentirse bien. José y sus hermanos, junto con sus familiares, se quedaron a vivir en Egipto. José los protegió tal como les había dicho y logró vivir 110 años. Las palabras de arrepentimiento de sus hermanos llevaron a José a una sorprendente decisión de su vida. Y de hecho, es un ejemplo excelso de que casi todo el Génesis, aquí encontramos esto. No vamos a encontrar algo parecido en el Génesis como este cuadro que estamos viendo por ahora. Él les dijo que no tuvieran miedo, porque él no tomaría represalias por su maltrato hacia él. Ahora pues, no temáis, le dice José, yo voy a proveer para vosotros y para vuestros hijos. Léanlo en el Génesis 50, versículo 20 y 21. José habla
de mucha gente. Así que él decidió bendecir a todas las familias de sus hermanos. Escuche bien, de aquel que lo metió a la cisterna y de aquel que dijo que lo iba a matar. Era esto tan impresionante. De toda la familia. Él no hizo acepción de personas aquí. Y desde nuestro punto de vista actual, podemos ver que la bendición de Dios sobrepasó lo que José había podido pedir o imaginar. El plan de Dios en José tuvo un valor real, práctico e importante, que fue el de salvar vidas. Es probable que alguna vez tuvimos la impresión de que Dios quería que hiciéramos influencia en el entorno de nuestra interacción solo para que hablemos a otros acerca de Él o acerca del Evangelio. O a lo mejor existió la impresión de que la única parte del trabajo que le interesaba a Dios es que se establecieran relaciones. Pero la vida de José dice lo contrario. Parte de eso, ¿verdad? Las cosas que hacemos en nuestra interacción diaria son en sí mismas cruciales para Dios y para otras personas. Hay un propósito múltiple en esta interacción que Dios quiere que tengamos con las personas que nos rodean. No tan solamente compartirle la palabra o el Evangelio, sino también que sean bendecidos por nuestras vidas de forma personal. Y esto es así porque nuestras acciones son una pieza de un todo. Nuestra vida es una pieza en un todo más grande, en un universo más grande. Perdemos de vista el resultado de ese plan que Dios tiene para nuestra vida y con referencia a la persona quien nos ha acercado para bendecir. José tenía un enfoque más amplio de su destino y no se desanimó por los altibajos inevitables que experimentó. La forma en la que José consoló a sus hermanos es un modelo del perdón. José siguió la instrucción de su padre al perdonar a sus hermanos y así los liberó verbalmente de la culpa. Pero su perdón, escuchen esto, pero su perdón, como todo el perdón verdadero, no fue solo verbal. José usó los vastos recursos de Egipto que Dios había puesto bajo su control para ayudarlos económicamente y que pudieran prosperar ellos. Él reconoció que no debía juzgarlos cuando dijo esta palabra que ya les dije con anterioridad: ¿acaso voy a tomar yo el lugar de Dios? Bien, vamos a la versión 2 y es corazones saludables. Como dije, perfecto, corazones saludables. José se vio a sí mismo como un representante de Dios. Él había comprendido que era un instrumento de Dios con su pueblo. Él sabía que sus hermanos eran capaces de causar un gran daño. Y esto nos enseña que en algunas veces los peores enemigos son la familia. Él podía comprender las historias de su familia en las que la fe se mezclaba con la duda. Y también el servicio fiel se mezclaba o se diluía con la autoconservación. Y también la verdad se podía debilitar con el engaño. La vida de José ilustra la vida de Cristo. Pues la envidia lo que lo impulsó a los hermanos de José a venderlo como esclavo. Esperaban impedir que llegase a ser superior a ellos. Y cuando fue llevado a Egipto, se vanagloriaron, ya que no serían molestados con sus sueños otra vez. Y que habían eliminado toda posibilidad de que estos se cumplieran. Pero su proceder fue afrontado por Dios. ¡Wow! Al ocasionar el mismo Dios que este acontecimiento que trataron de impedir, de la misma manera sucedió. De la misma manera se cumplió. Porque nadie podrá quitar el plan que Dios tiene para tu vida, ni el plan que Dios tiene para mi vida. Y nadie podrá quitar tus sueños ni mis sueños. Algo importante que tenemos que aprender aquí, a través de estas historias que hemos leído, es que es más sabio que tus sueños se queden en tu corazón a que los andes contando, porque la envidia tiene muy aguda la audición. Así que esto que sucedió con José, lo mismo sucedió en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Líderes religiosos estaban celosos de Cristo
y temieron que fueran ignorados por el pueblo por causa de él, que el pueblo ya no le estaba haciendo caso a ellos por ir tras Jesucristo. Y entonces se dio lo mismo, le dieron muerte a Jesús para impedir que llegase a ser rey, provocando ese mismo resultado. Mediante su servidumbre en Egipto, José se convirtió en el salvador de la familia de su padre. Sin embargo, este hecho no mitigó la culpa de sus hermanos. De la misma forma, la crucifixión de Cristo por sus enemigos lo hizo redentor de la humanidad, el salvador de la raza perdida y soberano de todo el mundo. Pero el crimen de sus asesinos fue tan aborrecible como si la mano divina de Dios no hubiese controlado los acontecimientos para su propia gloria y para bien de la humanidad. ¡Wow! Así como José fue vendido a los paganos por sus propios hermanos, Cristo fue entregado a sus enemigos más enconados por uno de sus discípulos. José fue acusado falsamente y arrojado en una prisión por causa de sus principios, y así mismo Cristo fue menospreciado y rechazado por su vida justa y abnegada del pecado. Y aunque no fue culpable de mal alguno, fue condenado por el testimonio de testigos falsos, permaneciendo la paciencia bajo la injusticia y la opresión. El perdón que otorgó espontáneamente a su noble benevolencia que le llevó hacia sus hermanos, que eran unos inhumanos definitivamente, representan la paciencia sin quejas de Cristo hasta la muerte. El profeta Isaías dijo: como cordero fue llevado al matadero. Es un cuadro ilustrativo maravilloso. Cristo Jesús, en medio de la malicia y el abuso de los impíos, Él otorgó su perdón. Estaba en la cruz, estaba perdonando a sus enemigos, no solo a sus asesinos de su tiempo histórico, sino también a todos los que se acercaran a Él confesando sus pecados y buscando una absolución. Esta última parte del libro del Génesis nos lleva al final del periodo patriarcal, con la muerte de Jacob y la muerte de José. Todo el linaje de Jacob ahora está exiliado en Egipto, y las últimas palabras del libro son un ataúd en Egipto. La historia de la salvación, al parecer, no tiene un final feliz. Sin embargo, quiero decirle que esta es la parte de este libro que es la parte más teñida de esperar. El perfil de Israel como pueblo de Dios se vislumbra en el horizonte histórico. El portentoso número 70, que son los que quedan en Egipto, constituyen la gran cantidad por el momento de la casa de Israel. Lo de Jacob, puede leerlo en Génesis 46, 27, y nos alerta sobre el destino espiritual de este pueblo. Jacob bendice a sus hijos antes de morir, puede leerlo en Génesis 49, versículo 1 al versículo 28, y predice el futuro de lo que serán las 12 tribus de Israel y la futura venida del Mesías, quien salvará a Israel y a las naciones. Puede leerlo en Génesis 49, versículo 10 al versículo 12. Las últimas palabras del libro, que expresan muerte, son en realidad palabras que apuntan al futuro redentor y anticipan el regreso a la tierra prometida del pueblo de Israel. Es un libro así tétrico, como que no tiene un final, pero en realidad el final es esperanzado. Es maravilloso, porque están quedando en Israel desamparados, bueno, entre comillas, porque Dios está con ellos, pero la protección de José se va a morir, y José mismo le dice: ustedes regresarán a la tierra prometida exitosos. Y en la realidad, tiempo después, lo vemos tal como fue predicho. Vamos a la sección 3, y es añoranzas de la bendición. Como dije, perfecto, añoranzas de la bendición. Gloriosa esperanza cuando les dice: Dios ciertamente los visitará y los hará salir de esta tierra para que se vayan a la tierra que Dios juró a su padre Abraham, a Isaac y a Jacob. José fue responsable al traer a su familia a Egipto. Sin embargo, él sabía que por el pacto que Dios había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, Egipto no sería su lugar de descanso. Regresarían a Canaán,
Entonces, cuando José muere, lo ponen en un ataúd en Egipto, de acuerdo a este pasaje, y también de acuerdo al comentario de Hebreos capítulo 11, versículo 22, José nunca fue enterrado. Los expertos dicen que fue momificado por cerca de 400 años, hasta que fue regresado a Canaán. Simbólicamente fue un testigo silencioso de todos estos años en que Israel estaba en espera de regresar a la tierra prometida como Dios lo había dicho. Durante todo este tiempo, cualquier niño de Israel podía ir y ver en el ataúd a José y cuestionar por qué no fue enterrado. Respuesta obvia sería porque el gran hombre José no quiso ser enterrado en Egipto, sino en la tierra prometida donde algún día el Eterno nos llevará. Ya estaba dicho: se llevarán de aquí mis huesos. Y esta promesa se cumplió 400 años más tarde, cuando Israel salió de Egipto. Y lo podemos analizar en Éxodo capítulo 13, versículo 19. Esta orden demostró que el corazón de José se encontraba en la tierra prometida, y también demostró que era un hombre de gran fe, confiando en cosas que aún no se veían, tal como lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 22. No quiso ser sepultado, dijo: aquí estaré momificado y me iré a la tierra prometida cuando ustedes salgan, porque estaba hablando con los ojos de la fe. Algunas promesas de Dios te llevarán mucho tiempo para cumplirse y tenemos que perseverar. La confianza puesta en Dios. Así que es importante que nosotros confiemos en el Señor y pongamos nuestra confianza en Él. Y vayamos en oración esperando en Dios y con mucho ruego, y esperar la respuesta del Señor en su tiempo perfecto. No hay de otra, tenemos que ir y orar esperando en Dios, así como don José murió esperando el desarrollo del plan de redención de Dios al regresar a la tierra prometida. José tuvo la oportunidad de conocer a los hijos y a los nietos de Efraín, y también estuvo presente cuando nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés. José le dijo a su familia: me estoy muriendo, con seguridad Dios va a venir a cuidarlo, lo va a sacar de este país y lo va a guiar hacia la tierra prometida que fue dada a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. José hizo que los hijos de Jacob le hicieran una promesa y les dijo: cuando Dios venga por ustedes, llévense mis huesos de aquí. José murió a los 110 años de edad, lo embalsamaron y lo colocaron en un ataúd en Egipto, tal como él lo había pedido. Así que la conclusión del libro del Génesis nos deja la esperanza para que Israel regrese a la tierra prometida. Se describe la muerte y el entierro de Jacob y de José como acontecimientos que apuntan a este hecho. Inmediatamente después de su bendición y de su profecía sobre las 12 tribus de Israel, Jacob pide a sus hijos que lo entierren en Canaán, en la cueva de Macpela, donde fue enterrada Sara, la abuela. Y solo podemos leer en Génesis 49, versículos 29 al 30. La narración que se describe del cortejo fúnebre hacia Canaán se convierte como un cortejo precursor del éxodo de Egipto varios siglos después, cuando salen con Moisés. A pesar de tantos fracasos humanos, el plan de Dios va a prevalecer. Sigue la esperanza de que Dios salve a la humanidad caída. La historia de la muerte de José en este último versículo del Génesis es más amplio, años después, en obediencia directa a esas palabras. La esperanza de la tierra prometida en Canaán es un símbolo, un prototipo de la esperanza suprema de la salvación y de la restauración de una nueva Jerusalén, en un cielo nuevo y una tierra nueva. La esperanza máxima para todos nosotros es una esperanza garantizada por la muerte por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, quien es nuestra redención. Y está claro que nadie viene al Padre sin mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sin mí por mí. Lo leemos en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Si queremos ordenar las ideas,
podemos decir que la actitud de José nos enseña que el perdón absoluto libera a la contraparte del miedo. Confesión continua de José sobre la intervención divina en cada parte del proceso hasta su muerte nos enseña cómo se puede llegar a una fe totalmente conviccional, ligándose a nuestro amor a alcanzar la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Quiero repetirlo nuevamente, y es así: la actitud de José nos enseña que el perdón absoluto nos libera y libera la contraparte del miedo. La confesión continua de José sobre la intención y la intervención divina, la intención de lograr las cosas de parte de Dios y la intervención de Dios en sí. Esto nos lleva a que en cada parte del proceso, nos lleva a entender que en cada parte del proceso, hasta la muerte de José, nos va a enseñar que se pueden llegar a una fe totalmente conviccional, negándose a nuestro amor, alcanzar la plenitud de Cristo en nuestra vida. Bien, fue un gozo poder compartir esta palabra y continuamos. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás, y nada en ti se perderá. Es en mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo.
que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control.